sin necesidad de estresarse tanto. Y mientras yo estaba arriba en la sala con 50 y tantos pacientes, abajo que hay otra sala de hemodiálisis tenían 20 pacientes, 2 doctoras ahí haciéndose bolas. En fin, pues ya ni pex, ¿no? Vamos a trabajar el día de hoy, entonces vamos a platicar de depresión. Necesito que me digan, antes que nada, si es que hay alguna duda, algo que no se haya entendido bien, algo de lo que desean que platiquemos más. ¿Todo bien hasta este momento, chavos? Todo va bien, Doc. Todo bien, Doc. Muy bien. Bueno, vamos a empezar como siempre definiendo para que nos entendamos todos igual. Hay mucho debate todavía y de hecho nosotros a veces nos peleamos con los psiquiatras porque nosotros lo manejamos, le damos un enfoque un poquito diferente. Para ellos el DSM-5 es su Biblia con la cual encasillan y estadifican a los pacientes. Para nosotros, cuidabuelos, nosotros que nos dedicamos a este asunto de la geriatría, no es una enfermedad, más bien es un síndrome, ¿vale? Como tal, entonces, un síndrome, entonces es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una condición independientemente de la causa que las origine. Entonces, primero que nada, acuérdense de ese punto, síndrome, caracterizado por, vamos a ver, una de ellas es, fíjense que mientras que en la gente joven es el estado depresivo, el estado de ánimo depresivo, sí lo es, aquí vamos a poner estado de ánimo depresivo, sin embargo no es la principal manifestación, no es solo eso, incluye otras cosas, anedonia. Es decir, la gente pierde el interés por las cosas que normalmente le causaban atracción, placer, aquellas cosas que lo llenaban al paciente dejan de ser importantes para él, por apatía, y esto es muy frecuente, aislamiento, hiporexia, incluso puede llegar hasta un estado confusional agudo. Entonces nos da muchos problemas, ¿sale? Entonces, bueno, abatimiento funcional. Nos causa muchos problemas porque vamos a ver un poquito de la epidemiología. Epidemiología. Bueno. Nosotros, chavos, en México no tenemos estadísticas precisas. Siempre nos basamos en estadísticas de otros países, pero dice que entre el 20 y el 40% de pacientes mayores de 65 años, porque acuérdense que ellos manejan a los adultos mayores a partir de 65, nosotros lo hacemos a partir de 60. El 20 a 40% de los mayores de 60 años presenta la depresión en algún momento de su vida. El problema es que es frecuentemente subdiagnosticada. Es más frecuente en pacientes institucionalizados y acompaña a otras comorbilidades. Representa también alto costo de atención. Para que se den idea, el tratamiento mínimo es por 1 año. Así, lo menos que le podemos dejar al paciente son 6 meses, pero idealmente es 1 año, y de hecho hay pacientes que tienen que tomarlo por tiempo más. Entonces, eso representa alto costo en las recetas, en lo que tiene que estar gastando el paciente o la institución, y además, frecuentemente, mal manejada. Debido a este asunto de subdiagnosticada, hay gente a la que se le va, ¿sale? No piensa que el abuelo puede estar presentando esto. Ahorita que veamos el cuadro clínico, vamos a ver cómo va. Y a quien no está habituado a tratar a adultos mayores, se le va. Mucha gente piensa que el abuelo deprimido debe estar, por ejemplo, con llanto.
Sí es una característica, pero esto es más, por ejemplo, en mujeres. En hombres realmente no se da tanto esa condición. Entonces, nos da mucho problema, porque puede, si ya decíamos de propio que las presentaciones en los viejos son atípicas, la depresión en los viejos cumple precisamente con todas esas condiciones. No se presenta como en la gente joven. Por ejemplo, en gente joven tienen alto riesgo de suicidio. En adultos mayores no va tanto por ahí, pero sí de repente se abandonan, por ejemplo, dejan de comer, dejan de tomar medicamentos, se desnutren, en fin, nos causa mucho problema. Vamos entonces ahora a la etiología. Perdón, vamos a platicar un poquito de la clasificación. Es una clasificación completamente distinta a la que manejan los psiquiatras. Los psiquiatras la estadifican, por ejemplo, en distimia, la clasifican en depresión mayor, depresión menor y cosillas así. Nosotros, geriatras, somos más tolerantes al respecto y de hecho más tolerantes, pero a la vez también más radicales. Lo clasificamos nada más en eutimia y depresión, nada más. Pero tenemos algunas otras variantes que de repente nos encontramos en la práctica clínica. Aguda o crónica. Después, inicial o recurrente. Así de sencillo. ¿Sale? Por ejemplo, hay pacientes que tuvieron un evento depresivo, un cuadro depresivo, después de que tuvieron alguna pérdida, algo así, se recuperan y 2, 3 años después de que tuvieron manejo, les vuelve a pasar algo parecido o bien hay otra condición y tómala, otra vez estás con el problema. De hecho, chavos, pueden haber pacientes que existan en cuadro depresivo subdiagnosticado, por eso lo pusimos aquí crónico, ya cuando empieza uno a hacer la historia clínica y les empiezas a preguntar cuánto tiempo llevan en esa condición, hay gente que puede estar años con ella, años. Y el asunto, debido precisamente a esa presentación atípica, pues no van a dar las manifestaciones que esperaría el DSM-4, el DSM-5. Entonces, buzos con eso nada más. Insisto, nosotros no la clasificamos en distimia, en depresión mayor, depresión menor, no. Para nosotros es nada más hay o no hay, así de sencillo. Y dependiendo de cómo sea, entonces la clasificamos en aguda o crónica, en inicial o en recurrente. Así de sencillo es con nosotros, con los abuelos. Vamos ahora, chavos, con la etiología. Hay muchas causas. Pueden, de hecho, coexistir algunos factores, hay algunos que no, pero sí en general los viejos van a tener por lo menos 2 o 3 de ellos. Vamos a ver, una de las causas más frecuentes es pérdida reciente. ¿De qué? De lo que ustedes gusten y manden. La más frecuente es un evento de luto, sí, la pérdida de un familiar. De hecho, por ejemplo, en estos momentos en los que hay familias que han perdido a 1, 2 y a veces hasta 3, me estaban platicando en la mañana de una familia que perdió 4 hijas, por ejemplo. La abuela sale positiva, se van las hijas a cuidarlas, y se infectan, salen positivas las 4 hijas, la abuela de 90 y tantos años, y de las hijas salen positivas y fallecen las 4 hijas. Sí, me decían, no, es que la abuela está inconsolable. Pues sí, no es para menos, ¿vale? Esa es una causa muy cañona. Esa es en cuanto a familiares. ¿De qué otra cosa puede haber pérdida reciente, chavos? ¿Cómo qué se les ocurre que pueda estar incluido acá? Trabajo. Puede ser, sí, la pérdida del trabajo, la pérdida de la independencia económica, la pérdida de la funcionalidad. De hecho, ahorita notamos eso. Y podría ser algo aparentemente tan inocuo como la pérdida de la mascota, por ejemplo. A mí me han tocado pacientes que, por ejemplo, les falleció el esposo y después les fallece la mascota que tenía el esposo al año, 2 años, ¿no? Pues peor todavía, ¿no? Porque estaba así como que eso le representaba así como que su consuelo. Sí, entonces es una cosa bien frecuente. Entonces investiguenle, ¿qué onda? Bueno, esa es una. Otra. Comorbilidades. Ojo, todos nuestros abuelos tienen más de 3 enfermedades al mismo tiempo. Polifarmacia.
Acuérdense, más de 4 medicamentos simultáneos es factor de riesgo para que hagan depresión. Luego, aparte de una comorbilidad, digo, también las enfermedades crónico-degenerativas. Aquellos pacientes que tienen diabetes, hipertensión, aquellos pacientes reumatológicos, aquellos pacientes renales, aquellos pacientes con problemas de colitis ulcerativa crónica inespecífica, enfermedad de Crohn, todas aquellas son potencialmente factor de riesgo para que la gente nos haga depresión. Luego, cirugía reciente, inmovilización. Recuerden, chavos, ¿qué puntos revisa la escala de CATS? O el índice de CATS, las actividades básicas de la vida diaria. ¿Se acuerdan ustedes cómo va? ¿Y para qué la medimos? ¿Es para la funcionalidad? Exacto. Y quedamos que con eso además vemos qué tan dependiente es un paciente. Entonces, pérdida súbita de funcionalidad. Pero no es solo súbita, puede ser también progresiva de la funcionalidad. Desde luego que aquel paciente, por eso nos lleva al siguiente punto. Fracturas, por ejemplo, aquellos pacientes que se caen, que tienen fractura de cadera o algo así, están también que pierden la funcionalidad y que se hacen dependencia total o parcial. Son pacientes que en algún momento puede que nos hagan depresión. Dentro del CAT, si se acuerdan ustedes, mencionábamos también incontinencia. Pues también la incontinencia fecal o vesical es factor de riesgo. Muy bien. ¿Qué otra cosa, chavos? ¿Cómo qué más? ¿Alguna idea? ¿Dependencia económica? Bueno, acá está en la pérdida reciente. Decíamos, ¿no? Pérdida de la independencia económica, sí, pérdida del trabajo, todas esas. Pero ya que lo mencionas, por ejemplo, vamos a ponerle jubilación. De hecho, chavos, fíjense, la jubilación ya está estudiada, ya sabemos cómo va el asunto. Se divide, de hecho, en etapas. En su momento platicaremos de ello, se los adelanto. El primero está la etapa remota, es decir, en donde el paciente dice, no, me faltan 10 años, 5 años para que me jubile. Después ya está la etapa cercana, en donde ya le falta poquitito. Después viene un periodo que se llama luna de miel, en donde el paciente dice, ok, ya estoy en mi casa, ya puedo hacer las cosas que me gustan, ya tengo por fin tiempo para mí, ya no tengo que trabajar. Pero después se presenta una etapa que se llama decepción, donde el paciente dice, ¿por qué diablos me jubilé? Ya no tengo nada que hacer, me aburro en mi casa. Y la última etapa se llama de aceptación, en donde ya dice, bueno, ok, pues ya trabajé suficiente, ya puedo dedicarme a mi casa, a mis cosas, a mis nietos y demás. Pero hay muchos pacientes, chavos, que no llegan a esa etapa de aceptación, que no la llegan. Entonces, eso los hace que caigan en cuadro depresivo, o bien dos, de pacientes que vuelven al trabajo. En la facultad, de hecho, teníamos docentes que después de estar jubilados, pues inevitablemente entraron en esta etapa de decepción y volvieron a trabajar ellos. No sé, ustedes, por ejemplo, les tocó conocer al doctor Pablo Luna de Fisio, un excelente tipo, un excelente tipazo, pero él pasó por este cuadro, por ejemplo, ¿no? O sea, y no solo digo, esto es para mostrarlo como ejemplo. Y eso es hablando de la universidad, porque pues el trabajo es distinto, ¿no? No es lo mismo que alguien que esté trabajando en una fábrica o algo así, esas personas así dicen, no, yo ya ni por accidente. Pero va de la mano con eso. De hecho, otra de las cosas que nos predispone es baja escolaridad, ¿vale?
¿Qué más, chavos? ¿Qué más se me está olvidando? Rechazo por parte de la familia. Se llama vínculo familiar deficiente. No solo rechazo, sino aquellos pacientes que son muy despegados en la familia y que no los visitan, por ejemplo, que los abandonan. De hecho, aquí está la otra. Abandono, maltrato o abuso. Bien, por ejemplo, chavos, recuerdo mucho el caso de un pobre abuelo que tuvo, creo que 7 hijos. Al abuelo le fue muy bien durante su vida y pues cometió el pecado de que les dio a los hijos todo, así a manos llenas y hasta más. Y pues a los hijos les ocurrió ese fenómeno en donde todo lo tienen fácil y no tienen que esforzarse por las cosas. Entonces, pues ya de casados, les fue mal económicamente, uno de ellos empezó un negocio, le fue mal, todas las hijas acabaron divorciadas, en fin, situaciones muy complejas, muy complejas. Y uno de ellos se fue a trabajar hacia el norte, otro se fue a Estados Unidos, cosillas así. El caso es que de los hijos que están acá, pues también sus familias tienen problemas. Y les digo porque eso, a mí yo de repente me entero de muchas cosas cuando estoy en la consulta con ellos y pues pobres abuelos, porque literal hay veces que lo único que necesitan, lo único que piden es alguien que los escuche. Y quedan muy contentos cuando tú le das un rato de tiempo a ellos y les pones atención y quedan muy satisfechos con eso. Y los hijos gandallas, por ejemplo, le hablaban y le decían, los que le hablaban, porque había hijos que no, y le decían, ¿sabes qué, papá? Mañana paso a verte y demás. Este paciente tiene a una señora que les trabaja ahí desde hace mucho tiempo en su casa y le decía, ¿sabes qué? Mañana plánchame mi ropa, bien, quiero estar bien arreglado y todo porque viene mi hijo Ramón, digamos, ¿no? Y entonces estaba ahí pegadito nada más a la ventana, oía que cerraban un coche, decía, ya llegó. Y pues nada, que era el vecino que había llegado, ¿no? Pues otra vez el abuelito se regresaba ahí a su cama. Y al rato otra vez volvía o tocaba en el timbre, ya llegó Ramón. Pues nada, era el que vendía el agua, cosas así, por ejemplo. Y hasta la noche, muy noche, le hablaba el hijo, no, pues ¿sabes qué? Ya no pude, se me dificultó. Pues tómala, y no solo él, sino todos los demás. Y el hijo que vivía en la casa con el papá, pues le entraba con ganas al alcohol, en la fiesta se la vivía, divorciado, en fin. Entonces, sí, ese vínculo familiar deficiente te causa muchos problemas. Por ejemplo, aquí nosotros en México somos muy de la familia junta, muy de la familia pegada. De hecho, pueden en una casa vivir, por ejemplo, los abuelos, los papás y uno de los nietos. Pero luego pasa también que el nieto que vive o la nieta que vive pues es un gandalla, un haragán, mantenido, literal, ¿no? Y pues él nada más está dándole problemas a los hijos y por lo tanto al abuelo también, se preocupan de más. En fin, pero en las familias en las que están pegaditos, que tienen un buen vínculo familiar, esos pacientes no te tienen tanto riesgo, por lo menos ayuda mucho el que estén ahí pendientes de él, atentos de él y demás cosas. Los pacientes que sufren de abandono, los que los dejan en la casa solos, por ejemplo, los pacientes que nada más va un hijo y que nada más medio los ve, o hay gente que nada más comprándole las cosas piensa que con eso ya la resolvió y no tiene obligación de presentarse, causa mucho problema. Y pues ni qué decir en aquellos pacientes en los que les aplican un castigo. Ya veremos más adelante, de hecho es uno de los últimos temas, cuando veamos maltrato, como de las cosas que les pueden hacer, bien cañona, los pueden dejar en la calle, literal, los pueden dejar en la calle. Hoy vi a una paciente, por ejemplo, que me estaba diciendo, no, ¿sabes qué, doctor? Es que mi esposo falleció hace 4 meses y pues les sabe que la verdad, mis hijos ya se están peleando la casa, aunque la abuela viva en la casa, o sea, es la casa de la abuela, pues a los hijos les vale gorro que la abuela salga bailando. Hay gente, chavos, bien gandalla, bien gandalla, creo que ya lo hemos dicho, ¿no?
El ser más malo, malote que hay no es de los cómics, no es de las películas, es de la vida real, existe y se llama hijo, ¿vale? A mí me ha tocado, chavos, por ejemplo, digo, ya tenía mucho rato que no, pero sí es muy incómodo cuando se da, y hace como un mes me tocó así, de que llegan, digo, ahorita con la pandemia regularmente yo les acepto nada más 2, máximo 3, así. Pero esa vez llegó toda la familia y algún día que vayan ustedes a mi consultorio lo van a conocer. Tengo una salita amplia, estamos juntos, mi hermana, mi esposa y yo, y además van otros amigos de mi hermana, ella es ortodoncista. Entonces tenemos una sala amplia y cuando mi hermana no está, pues lo que hago es dejo la puerta abierta, queda la salita abierta. Y pues esa vez coincidió que iban un montón de familiares y le dije, ¿saben qué? Nada más me pasan 3 máximo acá. No, ¿qué vamos a pasar? No. Ustedes en la salita y si gustan escuchar, con todo gusto, pero no aquí en mi espacio, 3 nada más les acepto. Y se empezaron a pelear, chavos. Ahí es bien incómodo, bien incómodo que empiezan a discutir entre ellos. De eso de que dicen, no, pero es que tú te quedaste con la casa. Y el otro empieza, no, pero yo le compro los pañales, yo lo llevo a las consultas, ustedes se desentienden de él o de ella. Y bien cañón, chavos, bien cañón, porque pues, el pobre abuelo está nada más sentadito ahí, todo ya con deterioro cognitivo, o si está funcional, pues nada más escuchando ahí a la familia, ¿no? Entonces sí es muy compleja la situación. Y ya decía uno, no, pues ya entiendo por qué, ¿no? O sea, ya entiendo por qué diablos está este abuelo o esta abuela está bajo esa condición. En la siguiente clase, que ya va a ser hasta regresando de vacaciones, vamos a ver a la otra hermana maligna de la depresión, que es la ansiedad. Así como hay abuelos que hacen depresión, hay abuelos que hacen ansiedad. Con los que peor nos va y los que la llevan más complicadas son aquellos que andan saltando entre depresión, ansiedad, porque a esos pacientes les va bastante mal. Déjenme ver si ya noté aquí deterioro cognitivo, ¿no? Deterioro cognitivo en etapas iniciales. Ya después el pobre abuelo se desconecta y ya no sabe qué pasa. Bueno, ¿qué más que se me está olvidando, chavos? ¿Qué más? ¿Cómo qué más? ¿Qué otra cosa para la depresión? Parkinson, tal vez. Ah, sí. Bueno, va dentro de las comorbilidades, pero sí. Enfermedad de Parkinson, vamos a ponerle esclerosis múltiple. Ya dijimos EBC, entonces no la anotamos acá. Pacientes que hayan tenido accidente y que hayan tenido sección medular, son muchas. Luego vamos con otras son neurológicas, vamos con las ortopedias, con las ortopédicas. Radiculopatía, pacientes que tengan amputaciones. Permítanme ustedes un segundo, chavos. Permítanme ustedes un segundo. Permítanme. Listo, disculpen ustedes. Pacientes con amputaciones, pacientes con artrosis, aquellos pacientes que acaban con las rodillas, los hombros deshechos, también están en altísimo riesgo de que nos hagan depresión.
pacientes con hipotiroidismo. Habíamos mencionado diabetes, no la volvemos a anotar acá. Pacientes con secreción inadecuada, hormona antidiurética. Todos aquellos pacientes que están poliúricos, por ejemplo, que tienen que estar yendo cada rato al baño. Sí, ya decíamos incontinencia vesical o incontinencia fecal, pero también diarrea crónica, constipación. Las causas, entonces, cabos, son muchas. Pacientes con EPOC, pacientes con bronquiectasias. Se parecen las bronquiectasias y las atelectasias, pero no son iguales. ¿Qué son las bronquiectasias, chavos? Se parecen, pero no son iguales. ¿Qué son? Las atelectasias, ya dijimos, es una zona no funcional, es una zona no ventilada de pulmón, ¿sabes? Se tapa por un moco, un cuerpo extraño, algo así. Moco es lo más frecuente. Y estas se parecen, pero no son iguales. ¿Qué son las bronquiectasias? Daño en los bronquios. ¿Pero qué les pasa? Se tapan. Se dilatan. Es una dilatación permanente de los bronquios principales y pueden tener forma como de bolsita, como de baloncito o bien forma de tubito. El problema de cualquiera de las dos de estas cosas es que son los pacientes que llamamos broncorreicos. Son pacientes que están tose todo el tiempo y producen una gran cantidad de esputo. Entonces a la gente no le gusta estar todo el tiempo tose y que esté además cada rato sacando flema. Pues desafortunadamente es una de las condiciones de la bronquiectasia. Es una complicación ¿sale? Y bueno, pues hay algunas otras cosas, por ejemplo, que se me olvidaron, neuropatía diabética, microangiopatía por diabetes, por hipertensión, por la causa que sea. En fin, pueden ser chorro de cosas a la vez que predisponen. Regularmente son, insisto, más de una. No es una sola, es excepcional. Siempre hay más de una. Y tampoco hay regla en el número, ¿no? Hay pacientes que con 2, 3, casi siempre son 3 mínimo, y hay pacientes que tienen chorro de factores en contra para que estén con riesgo de que nos hagan entonces depresión. Bueno, vamos a ver. Cuadro clínico. Acuérdense de este punto nada más. Es presentación atípica. Abusos con esto. ¿Sale? Luego, muchos pacientes van a hacer somatización. De hecho, lo vamos a platicar de eso también cuando veamos ansiedad. La somatización es la manifestación que hace el paciente en un malestar físico de un problema mental. Entonces, estos pacientes de repente nos dicen que presentan dolor inespecífico. Les duele en todos lados les molesta. Algunos otros pacientes van a hacer parestesias. Otros van a hacer hipoestesias. Y cuando a la gente le llegan así, dicen que ya se llevó la médula puesta pues no necesariamente es así. O bien francas zonas anestésicas. ¿Vale? Algunos pacientes van a presentar, y es que de repente tienen datos muy parecidos con la ansiedad, diarrea, constipación, muchas cosas. Pero este es bien
bien clásico. Le duele de todo y nada a la vez. Y es un dolor que tú le das manejo y no responde, y no responde, y no responde. He tenido pacientes que me dicen, es que me duele acá, 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 y se refieren a la región de las cervicales. Es que tengo ahí contraído. No, 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 tú lo palpas y no tiene nada. Bueno, luego, eso es en lo que toca la somatización. Después, puede ser insomnio o hipersomnio. Puede ser también aislamiento. De hecho, una de las características en el viejo, y es muy frecuente en los longevos de los 90 años en adelante, es que nada más el abuelito se va a su cuarto, se queda o ya no sale y ya no come. Hiporexia, anedonia, ya quedamos, pierde el interés por todas aquellas cosas que normalmente nos causan satisfacción. ¿Qué es esto? ¿Cómo a qué le suena esto? A estar desarreglado, no cuidar la apariencia. Sí, no se bañan, dejan de bañarse, dejan Dejar de sus prestar hábitos atención. higiénicos. ¿Perdón, hija? Ah, eso, dejar sus hábitos higiénicos. Sí, así es, dejan de prestar atención al cuidado personal. Luis Alberto, sí, de hecho decíamos, ¿no? Dentro de las posibles causas, una enfermedad terminal, sí, sí es cierto. Sí, 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 sí es cierto. Vamos a ver, diagnóstico es muy frecuente. Enfermedad terminal. Y eso me pone otras que se me estaban olvidando. Enfermedad renal crónica. Cirrosis. EPOC. Y cáncer, ¿vale? Cuando el paciente se entera que tiene cáncer o cualquier enfermedad terminal, sí le entra el cuadro depresivo. Bueno, entonces vamos a ver, bueno, insomnio, hipersomnio, aislamiento, hiporexia, desaliño, algunos le van a entrar al consumo de alcohol, otros le van a entrar al consumo de tabaco. Por cierto, perdón, así como hay hiporexia, hay regularmente de la mano con la hiporexia, pues va también desnutrición, pérdida de peso, ¿vale? Pero también hay pacientes, son los menos, así como hay deprimidos que comen de menos, perdón, muy otros pocos, muy, 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 muy pocos, les van a comer de más. Entonces hay aumento de peso. Los pacientes que están postrados les van a hacer sarcopenia, es decir, van a tener disminuida toda la masa muscular. Los vamos a encontrar flacos con sus patitas secas, secas, secas. Vamos a ver, cuadro clínico. Otros pacientes van a estar apáticos. Lo pongo acá y hago la aclaración. El llanto fácil, pero ese es más frecuente en mujeres. ¿Sale? Los hombres es relativamente difícil que tengan esa condición de llanto fácil. Ellos van a decir, no, ¿cómo yo voy a chillar? No, 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 no. ¿Sale? Algunos otros van a tener ideas suicidas. Sin embargo, tienen ideas pero no las cumplen, afortunadamente, en la mayoría de las veces. Eso va más bien con gente joven, que pueda tener un intento suicida. Eso es más de gente joven que de viejos. Sensación de culpa. Sensación de inutilidad. Sí, bien cañón. El paciente se siente inútil, se siente
un estorbo para la familia, se siente que ya no encaja ahí. Y pues de hecho es parte de las cosas que revisamos en la escala de Savage, ahorita platicamos cómo está eso, y nos va a dar mucha lata, ¿sale? Porque el paciente va a tener, eso nada más per se lo haces vulnerable a la depresión. Ya dijimos, perdón, ya dijimos insomnio. Sí, aquí están. Así como hay pacientes que duermen de menos, hay pacientes que duermen de más. Pero además, regularmente es un insomnio tardío. Vamos a platicar luego de ello. Hay dos tipos de insomnio. Insomnio inicial, que es el propio de los viejos, en donde se acuestan y el paciente no se duerme hasta pasado mucho tiempo. Y el insomnio tardío, en donde el paciente se acuesta y se despierta. Por decir algo, se acuesta a las 10 de la noche, se despierta a las 12 de la 1 y de ahí no vuelven a levantarse. No vuelven a dormirse y se pasan la noche en vela. Decía una de mis maestras, la doctora Oselia Ayala, decía algo muy cierto, ¿no? El insomnio es la soledad más acompañada. Pues sí, ¿no? Pues están de a sola, están ahí en la casa, pero todo el mundo está bien jetón, ¿no? Todo el mundo está bien clavado. Pues sí, eso nos lleva al otro punto, perdón. Inversión del ciclo sueño-vigilia. Ciclo sueño-vigilia. En pacientes que trabajan todavía, pobre desempeño laboral, irritabilidad, fácilmente se enojan. ¿Se acuerdan que platicábamos que hay una cosa que se llama síndrome de olvido benigno? Y que todos vamos a padecer de ello, ¿no? De repente se nos van a empezar a olvidar las cosas. Lo más frecuente son dónde guardaron las llaves, dónde guardaron el dinero, dónde guardaron qué estaban haciendo. Son cosas realmente pequeñas, a diferencia de un deterioro cognitivo. Sin embargo, estos pacientes tienen el olvido benigno marcado, ¿sale? El paciente fácilmente está distraído. Algunos pacientes van a... ya dijimos parestesias, ¿verdad? Ya dijimos parestesias, hipoestesias. Ahí está, ya. Entonces ya no. Otro tanto de pacientes que son los menos van a tener alucinaciones, van a tener delirios, sobre todo delirios de persecución, aunque esto es más frecuente en la ansiedad, pero de repente algunos pacientes nos van a decir que escuchan voces, nos van a decir que ven cosas, y por eso es que se confunde luego con el deterioro cognitivo. Ya dijimos inversión en ciclo sueño-vigilia. Ya. ¿Y qué más que se me está olvidando, chavos? ¿Carácter irritable o baja de voluntad? ¿Perdón, mija? ¿Carácter irritable o baja de voluntad también? Ya decíamos acá, mira, irritabilidad, ¿sale? Sí. De todos se enojan, sí. Y decíamos que el llanto fácil no es tanto de las... Van a estar fácilmente se enojan, están distraídos y se les olvidan mucho las cosas. Es algo bien característico. Bueno, entonces, pues como ven, puede ser todo y nada a la vez, ¿no? O sea, realmente puede confundirse con muchas cosas. Por eso entonces, vamos ahora al diagnóstico. Bueno, primer punto, historia clínica completa. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero más que nada, acá, una vez que hemos analizado la condición del paciente, ya que hemos visto cómo está, es obligado que se busque intencionadamente. Muchos casos
van a llegar, por ejemplo, con que les duele el cuello, con que tienen hormigueos, con que tienen piquetes que no saben ni de qué. Y ya cuando empiezan a platicar de ellos, te vas enterando de su medio, cómo está, y resulta que pues nada más tienen una hija en casa, y esa hija se acaba de divorciar, y esa hija pues le va mal en el trabajo, en fin, muchas cosas. Y una excusa que frecuentemente me dan mis abuelas, y es perfectamente válido, y yo lo entiendo, sin embargo, no debe de exagerarse, dicen, doctor, es que hijos pequeños, preocupaciones pequeñas, hijos grandes, preocupaciones grandes. Sí, sin embargo, es importante que los abuelos sepan distinguir hasta dónde están sus límites, ¿no? De repente nos vamos a topar con pacientes que se preocupan que porque ya se peleó la niña en la escuela o la están bulleando. Pues sí, mija, pero pues eso lo tiene que resolver su mamá. O sea, ¿usted qué puede hacer? A usted no le toca. No, es que mi hija ya perdió el trabajo. Bueno, mi hija, pues vamos a ver, pues tienen que conseguir algo, confiemos, ¿no? No, pues es que ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a dar de comer a sus hijos? No sé qué más. En fin, se dan chorro de cosas. Entonces, ya que empiecen ustedes a encontrarse cosas que algo no anda bien, tenemos que, insisto, nosotros nada más nos damos así la hay o no la hay, no le echamos otro tipo. Nosotros, una vez que la estamos sospechando, vamos a buscar una escala que se llama de Savage. Acuérdense, a nosotros nos gusta medir todo y con eso quedamos que evitamos el problema de el cuánto es mucho, ¿no? Cuánto es poco. La escala de Savage está normalmente hecha de 30 ítems. De hecho, déjenme buscarla, ahorita se las enseño. Acá está. Les cambio la pantalla con la que estamos presentando, chavos. Ahí está. Cuando estábamos viendo BGI, más o menos platicamos un poquito al respecto. Pero vean, la escala de Savage, la normal, consta de 30 ítems. Hay una escala abreviada de 15 ítems. En realidad, lo más recomendable, chavos, es que hagan ustedes el tamizaje completo con la de 30. Realmente no nos lleva más de 5 minutos, ¿sale? Bueno, y entonces le empezamos a preguntar estas cosas. Vean, hay algunas preguntas que los investigadores que se dedican a esto les han llamado gatillos, por ejemplo. Esta es una cuando empezamos acá, esta es la primera. ¿Está usted satisfecho con su vida? Cuando les dicen que no, ya decimos, no, algo aquí anda mal. Cuando nos dicen que su vida está vacía, no anda algo bien. Esta también es bien clásica, ideas que no puedan sacarse de la cabeza, desde que se sienten abandonados. Sí, de hecho, chavos, decía la doctora Oselia, ya la maestra, decía, si te chilla en la consulta cuando estás haciendo esto, es depresión. Y sí, realmente pasa así. Con las abuelas, ¿no? Los abuelos luego son más reacios. Pero sí con las abuelas, cuando empezamos a preguntarle estas cosas, nos dicen que cuando le estamos preguntando esto, empiezan con el llanto, no, pues ya es casi seguro que que esté deprimida la gente, ¿no? Esta también es de esas gatillo, siente que su situación es desesperada, sí, esta de intranquilo, inquieto también. Les decía, le ganas de ayudar a mujeres, hombres, pocos de ellos van a decir, no, sí, en realidad no. Es una característica muy frecuente. Mejor ánimo por la mañana y ese ánimo se va deteriorando durante el día. Bueno, entonces, de estos 30 ítems, aquellos que tengan más aquí dice esta escala 14, ¿no? En realidad son más de 15. Aquellos pacientes que tengan más de 14, más de 15, es una depresión hecha y derecha. Los que tengan entre 10 y 14, está así como que en el limbo, como que sí, pero puede que no. Y de hecho aquí lo marca, vean, 11 y 14, pero esto no, esta escala no está bien hecha. Es a partir de los 15 puntos que ya lo decimos hecho y derecho. Entre 11 y 14, 10, 14, queda todavía medio dudoso. Entonces, vean, así con esto, fácil, simple y sencillo.
Esta escalita está validada en pacientes latinos, en pacientes mexicanos, y tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Entonces, Marta Elena, sí, y ya vieron, les digo, cuando estén ustedes haciendo el yesabash y les chille ahí durante la entrevista, tienes que seguir haciendo, pues es parte del protocolo, ¿sale? Pero ya, cuando te chillan ahí dices, no, mija, pues esta pobre mujer tiene depresión, ¿sale? Y les digo, los hombres son más reacios ellos. No, pues cómo voy a chillar yo ahí. Ellos lo niegan, ¿no? Nuestros abuelos niegan que están deprimidos. Bueno, vamos a ver. Regresamos entonces a estos aguantes. Ok, entonces hacemos nuestra escala de Yesabash y pues tomamos para clínicos nada más para ver que no ande otra cosa ahí de fondo, ¿no? Vamos a ver, pues los de siempre, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea completa. El día de hoy en la mañana había un paciente, a 2 pacientes de ellos con insuficiencia arterial en miembros pélvicos bien cañón, y el primero de ellos ya con francas placas ateromatosas y una zona de necrosis en talón bien cañón, y los dedos violáceos, morados. Le decía a la hija, ¿sabe qué, mija? Pues hay que intentar quitarle ahí ese tejido necrótico, pero hay altísimo riesgo de que hasta pierda el pie. Obviamente no se lo dije ahí enfrente de él, ¿no? Ya me habló hace rato acá en la casa de ustedes, ya le expliqué cómo estaba el asunto. Pues sí, hay veces que si tú se lo das, le dices la noticia así de frente, si ya de propio este abuelo tenía depresión, ansiedad, se ponen peor todavía, ¿eh? Y te pueden hacer de esas crisis de ansiedad bien cañones y demás. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, cómo se ha estado comportando, ¿no? Si es diabético, cómo andan ese colesterol, ese triglicéridos, si es renal, qué tan afectado está, qué tasa de filtración tiene, el examen general de orina también para ver qué onda, qué PEC, si tiene infección, IBU o algo así. Los electrolitos séricos, vamos a buscar, acuérdense, hiponatremia, que quedamos que se nos va a dar mucha lata, porque produce edema cerebral y a la gente se le borra el cassette. Y nos vamos a buscar también perfil tiroideo. Vamos a buscar hipotiroidismo, una causa potencialmente reversible, ¿sale? Que muchos abuelos van a tener hipotiroidismo subclínico, ya habíamos platicado de eso, en donde TSH está alta, no hasta el queque, pero sí TSH está alta, y los niveles de T3 y T4 están hasta abajo, todavía en rangos, pero muy hasta abajo, muy prácticamente en el tope de abajo. Eso es el clásico abuelo hipotiroideo. Tenemos que tomar también pruebas de funcionamiento hepático con albúmina para que chequemos si es que está nuestro abuelo desnutrido o no. En pacientes diabéticos tenemos que tomar forzosamente una hemoglobina glucosilada. Y con eso vemos qué tanto control hay o no de la glucosa. Con eso vemos qué PECs, ¿vale? Bueno, de ahí en fuera todo lo demás que ustedes tomen, es posible que les salga completamente normal, ¿no? Nos sirve nada más a lo mejor para que descartemos otras cosas, ¿no? Para que descartemos que no esté con demencia el abuelo, que no tenga deterioro cognitivo, que no tenga demencia vascular, un proceso degenerativo ahí. Para eso nada más. De ahí en fuera todo lo que ustedes le tomen a los viejos va a salir completamente normal. Me han tocado gente que me los manda alguien no habituado a ver adultos mayores y les toman hasta tomografía, placa de tórax, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y demás cosas. Pues no, y luego el abuelo, ¿qué pasó? No, es que ya no quiero que gasten tanto en mí. Pues sí, pues ya le agudizaron el cuadro, ¿no? O sea, no huelen. Entonces, pues prácticamente con el diagnóstico de la depresión es clínico, así de sencillo, así de fácil. Bueno, y después vamos entonces ahora al tratamiento. Vamos a empezar el día de hoy con el tratamiento farmacológico, porque también lo hay no farmacológico. Hay que tener algunas consideraciones. No utilizar antidepresivos tricíclicos. Que prácticamente fueron los primeros que hubo, ¿no? Todos los inhibidores de la monoaminoxidasa y todos esos, no. La razón es muy sencilla, y es que tienen altas interacciones.
En los abuelos, por ejemplo, que están anticoagulados y que tienen guafanina o algo así, que como a los tricíclicos le pegan al citocromo P450, de repente una de dos, o te inhiben o te disparan los niveles de guafanina, entonces de repente te empiezan con sangrados, o si están anticoagulados porque tienen válvulas, ya de repente ya están haciendo coagulotes ahí, en fin, muchas cosas. Ah, por cierto, se me olvidaba. Esto es menos frecuente, pero sí es posible. Insuficiencia venosa periférica. Es decir, nuestras abuelitas que están con varices en miembros pélvicos. Ellas están también en altísimo riesgo de que nos hagan depresión. Perdón, entonces. Bueno, después, puntos a tener en consideración. Tratamiento, 1 año, mínimo. Así en situaciones especiales, pero no es lo recomendable, 6 meses. Pero de hecho no se recomienda. En situaciones especiales. Tenemos que estar haciendo, durante ese año, hay que estarles haciendo forzosamente valoración mensual y en cada una de esas se les va midiendo su escala de Yesabach. Punto bien importante a tener en consideración: todo antidepresivo hace efecto máximo en 2 o 3 semanas. Entonces, hay que explicarle a la gente: a ver, mija, no piensa usted que hoy se toma el medicamento y ya mañana va a estar bien, va a estar caminando, corriendo. No. Tiene que pasar un poquito de tiempo en lo que hace depósito y poquito a poquito se va a ir levantando su mamá. No piense que es así de ya me la tomé, ya estoy bien cuco. No. Así no funciona el asunto. Y si es posible, evitamos benzodiazepinas. No nos gusta darles a los abuelos benzodiazepinas y antidepresivos. No es la combinación ideal. Si por alguna razón tenemos que utilizarlas, tenemos que utilizar pues las de mi vida corta. Ya dijimos, clonazepam y triazolam. Son las únicas permitidas en los viejos. Y si tenemos que utilizarlos porque tenga a lo mejor insomnio, tienen que utilizarse a la mínima dosis posible y utilizarse un máximo de 3 meses para que no hagan ni tolerancia ni tampoco hagan adicción. Entonces, evítese hasta donde sea posible. Si necesitamos, por ejemplo, inducirles el sueño, ahorita vamos a ver otras estrategias que hacemos, pero necesitamos que no nos estén tomando tanta benzodiazepina. Y es bien común, chavos, en los médicos de primer contacto, que les metan, y luego les meten diazepam, no clonazepam, diazepam, así, alprazolam y cuánta cosa, pues sí, el abuelo anda todo sedado, pero no se soluciona el problema de fondo, ¿vale? Entonces, no nos gusta que sea este asunto. Luego, no deben de existir brechas en el tratamiento. ¿Qué significa? Si ya se le está acabando, pues que le vayan consiguiendo de una vez la nueva cajita. Si ya se le está, que va a la fiesta, que se va a echar unos alcoholes, no, con la pena, no lo puede dejar, ¿sale? No, y me ha pasado mucho en estos días. Oiga, que le dejamos de dar el medicamento porque le van a vacunar. No tiene interacción, ¿sale? No tiene interacción, afortunadamente. Debe de ser el tratamiento todos los días. Todos los días. Bueno. ¿Hasta acá estamos correctos, chavos? ¿Dudas de alguno de ustedes? ¿Vamos bien? Se me estaba olvidando, perdón, del no farmacológico. Está demostradísimo que la psicoterapia ayuda a que nuestros viejos salgan más rápido de su cuadro depresivo. Y de hecho, se recomienda que tengan a veces, chavos, cuando empieza, junto con el manejo farmacológico, que tengan a veces una sesión a la semana.
Los psicólogos tienen diferentes terapias, hay veces que la hacen solo con el paciente, luego le hacen con los familiares y luego los confrontan a todos. Tienen diferentes técnicas ellos para que el paciente se dé cuenta que, pues independientemente de lo que tenga, tiene la mayoría de los casos afortunadamente solución. O bien que le enseñen al paciente a llevar sus condiciones, ¿vale? No es el fin del mundo, afortunadamente, en la mayoría de los casos. Y luego me toca con mucha frecuencia, chavos. Ustedes saben, les digo, yo me dedico a los renales también. Cuando ya vemos que la tasa de filtración está en 10, en 5, ya están hinchaditos, ¿no? Pues sabe qué, pues ya tiene usted insuficiencia renal. Va a tener que iniciar diálisis, hemodiálisis en algún momento. Y siempre les digo, pero mire, afortunadamente no es el fin del mundo. Bien cuidado, puede usted llevar una calidad de vida bastante aceptable durante mucho tiempo. Todo depende de que usted se cuide. Lo mismo pasa acá. Aunque el abuelo tenga depresión, no es el fin del mundo. La mayoría de las cosas, insisto, afortunadamente tienen solución o hay manera en la que se mitiguen. Bueno, hecha esta aclaración, vamos ahora al tratamiento farmacológico. Ya hay algunas cosas del no farmacológico todavía que nos, perdón. Aparte de la psicoterapia, es terapia ocupacional. Manténlo ocupado, así como decíamos en el deterioro cognitivo, que tu abuelo no esté nada más sentadito frente a la tele. No. Tiene que estar ocupadita su cabecita haciendo algo. Lo que decíamos, lo mismo de deterioro cognitivo. Manualidades, rompecabezas, jardinería, lo que sea. Pero necesitamos que ese abuelo se mantenga entonces ocupado, que no le dé tiempo a su cabecita de que empiece a pensar cosas que no son. Luego, un ambiente confortable. Y esto incluye muchas cosas. Por ejemplo, no debe de haber deprivación sensitiva. Entonces, a ningún viejo nos los deben de dejar completamente oscuras. Digo, hay pacientes que los avientan al último cuarto que está en la esquina, al fondo de la casa, y hay algunos que los tienen a oscuras o otros los tienen con luces todo el tiempo. Oigan, pues no es Guantánamo para que lo estén ahí castigando, ¿no? No. Debe de haber luces de noche, de esas luces tenues. Debe de existir, eliminar las barreras arquitectónicas. Debe de tener ropa cómoda. Debe el paciente de realizar sus 3 comidas al día. Debe el paciente de tratar de llevar su existencia lo más sencilla posible. Si el paciente está encamado, iniciar rehabilitación lo más pronto posible. Acuérdense, no nos gusta que empiecen a caminar luego. Se nos pueden caer ahí los viejos. Entonces, le iniciamos rehabilitación, que vaya agarrando fuerza en sus patitas, y ya después que empiece, a lo mejor primero con andadera, luego con bastón tetrapodálico, y después ya con, si su condición lo permite, con bastón monopodálico, o si no da más, pues ni modo, se queda con el tetrapodálico, que luego hay pacientes que se ponen reticentes al uso de la andadera. ¿Cómo cree que yo? Pues sí, ¿no? Ni modo, si no se me cae usted. Hay apoyo familiar, es decir, que vayan a visitarlo todos los hijos. Me decían en la mañana las hijas de un abuelo, les digo, no, pues es que sus hijos lo rechazan. O sea, ¿de qué se trata, no? Y luego hay gente bien extraña, bien bizarra. Me han tocado hijos que le reclaman al abuelo que no los dejó a ellos la casa. Y ya no van, ¿no? Y no van los nietos. Y al pobre abuelo le entra la tristeza, le entra la depresión, porque su hijo el gandalla no va. Bueno, pues ahí es hablar con los que sean congruentes, que lo acompañen, que estén con él, que no esté solo el paciente. Acuérdense, una casa de un viejo nunca debe de estar en silencio. Debe de poner ruido ambiental, su radiecito, hay que lo esté escuchando. Creemos que hay muchas estaciones en AM porque ponen música viejita, ¿no? Lo que sí les recomendamos, chavos, es que no le pongan a López Díaz, por favor. Creo que ya se había platicado esto, porque cuando escuchan a López Díaz, una de dos, o les entra la depresión o les entra la ansiedad, ¿no? Entonces, no nos gusta que estén escuchando noticias, porque, insisto, nos agudizan los problemas, ni tampoco que estén en la tele viendo noticias de COVID, porque ya están viendo que hay un montón de pacientes muertos, no.
necesitamos que el paciente ayude en la casa en lo que le permita su condición. Recuerdo mucho el caso de una paciente, digo, han sido muchos casos que me han tocado así, pero recuerdo en especial el de esa familia, en donde la pobrecita abuela ya estaba maurótica, es decir, ya estaba ciega, y le ponían los platos nada más, realmente no le ponían nada con lo que pudiera cortarse ella, en los platos y los cubiertos, no le ponían cuchillos, nada de esas cosas, y le ponían sus 2 cubetitas de agua. Y la abuelita se ponía a lavar sus trastes, perdón, ciega, pero pues los limpiaba, y la verdad, eso me decía la hija, ¿sabe qué? Luego lo lava mal mi mamá, pero pues mire, nadie dice nada. Si encontramos que está algún plato mal lavado, pues lo volvemos a lavar, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada. Pero digo, así como hay gente muy comprensiva, hay hijos bien gandallas, bien gandallas. Entonces, nada más tener en cuenta que si no corregimos estos asuntos, por ejemplo, de la familia, va a estar muy compleja la rehabilitación de un paciente. Ahora, también me han tocado pacientes, por ejemplo, que están acá solos, ¿no? Y su familia, no, pues están en Chihuahua, tiene 10 años que no tengo contacto con ellos. Oiga, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Ya es usted paciente renal, ¿qué pasó? No, es que no me ayudaban, entonces yo por eso me salí, ya no quise volver a tener contacto con ellos, y de repente me marcan, y, oiga, no, o sea, no va el asunto por así. Yo le recomiendo que, mire, se reconcilie con su familia y demás cosas. No, es que mi hijo me dejó, mi hija me dejó, se fue con ese patán, ¿cómo es posible? Bueno, pues a lo mejor a usted no le parecía, pero pues su hija está, por lo que usted medio me cuenta, pues creo que está contenta, ¿no? No, pero ¿cómo es posible? Bueno, pero pues, ¿por qué no platica con ella? El apoyo de la familia, chavos, es bien importante para que la gente recupere de la depresión, porque si no le demos los medicamentos que le demos, no vamos a conseguir absolutamente nada. Bueno, entonces, el tratamiento farmacológico. Les voy a poner la regla. Usa lo que tengas. En realidad, aunque han habido muchos estudios que intentan decir cuál antidepresivo es mejor, demás, en la práctica clínica, chavos, muchas veces nos vemos limitados a que en las unidades en las que estamos, pues solamente hay, por ejemplo, sertralina, ¿no? Pues ni pex, con la sertralina nos vamos. O nada más nos dicen, ¿sabes qué? Nada más hay citalopram o escitalopram, pero para el siguiente mes, quién sabe si haya. Entonces, ¿qué tienes ahí? No, pues tengo imipramina. Pues dásela, ¿no? Dame de esa. No va a faltar de esa. No va a faltar. Sale, pues ni pex. Le empezamos con ese. Entonces, lo único que tenemos, bueno, o razón de costos, por ejemplo, ¿no? Para que si tu paciente viene de una comunidad muy lejos, o si tú estás en el Zacapechpan Memorial Hospital, ¿no? Sin recursos, sin medicamentos, estás en tu clínica de tu comunidad y tu farmacia no tiene suficiente abasto, lo que tienes es chorro de omeprazol y chorro de captopril, que es lo que les dan, y de repente no hay problema en que te den sertralina, pues dices, pues con esta le empezamos, ¿vale? Nada más un detalle. Depende de la susceptibilidad del paciente. Hay que buscarle en qué momento le queda idóneo. Hay pacientes que les queda muy bien en la noche y pacientes a los que les queda mejor en la mañana. Tienes que empezarle a buscar, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Momento del día adecuado. Insisto, hay a quien le va muy bien en la mañana, y hay otros pacientes que dicen que le iniciamos en la noche, me sabe que me siento muy acelerado, no duermo. Bueno, pues entonces páselo a la mañana. Regularmente se recomienda iniciar a dosis bajas e ir aumentando poco a poco. Eso es algo muy relativo, ¿no? En el viejo joven le podemos iniciar a dosis plenas, sin problemas. En el viejo no. Yo hago la aclaración, esta es una percepción muy mía. Yo estoy enamorado de un medicamento que se llama duloxetina. Insisto, esta es mi percepción. Yo, José Eduardo García Illescas, estoy enamorado de la duloxetina. Es un medicamento muy noble.
es un antidepresivo relativamente reciente, tendrá, no sé, ¿qué más? No más de 25 años en el mercado, y hasta eso su uso generalizado tiene relativamente poco. Se lanzó inicialmente en Estados Unidos y que se empezó a comercializar acá tiene relativamente no más de 15 años, yo creo. La duloxetina vino a representar un gran avance en el manejo de la depresión y es que mantiene al paciente eutímico. De hecho, lo vamos a anotar acá. A ver, antes de todo esto, vamos a manejarlo como objetivo. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, medicamentos, medidas, lo que ustedes gusten, tienen como objetivo mantener al paciente eutímico. Ojo, ni eufórico ni deprimido, ¿vale? No nos gusta. Tiene que ser con un estado de ánimo adecuado. Bueno, entonces, acá está. La duloxetina es un medicamento, les digo, muy noble. Tiene una tasa de curación muy alta, muy alta. Su espectro no solo se limita a la depresión, lo podemos ocupar, de hecho, en ansiedad también. Vamos a platicar de eso después. Lo podemos utilizar en un montón de condiciones psiquiátricas. Hay, por ejemplo, psiquiatras que lo utilizan para el TOC, para el trastorno obsesivo compulsivo, y les va bastante bien. Yo no tengo experiencia en esa condición, a mí no me han tocado abuelos en esa condición. Pero sí, en gente joven con TOC les ayuda bastante, y a nuestros abuelos la duloxetina les va bastante bien. Además, tiene relativamente poco tiempo que ya la hay también en denominación genérica y eso le abarató bastante el costo. Antes, chavos, antes le salía a la gente el mes, la caja venía con 14, le salía en 1,200, 1,400 pesotes a la quincena. Pues sí es una lanota, una verdadera lanota. No todo mundo podía pagarla. Sin embargo, ya la hay genérica y hay presentaciones de buena calidad y de mediano costo que le vienen saliendo a la gente como en 300 pesos al mes. Pero bastante bueno. El único detalle, bueno, la duloxetina viene en cápsulas de 30 y 60 miligramos. El único detalle es que, por ejemplo, en abuelas o abuelos, sobre todo abuelas, acuérdense, las mujeres viven más. Aquellas abuelas bajitas, flaquitas, de esas abuelitas que te pesan 35 kilos a lo mucho, regularmente con 30 miligramos les va bien. Pero luego te dicen, ¿sabe qué? No encontramos de 30, nada más encontramos de 60. Y es la única que nos dieron. Y nos dijeron que estaba en promoción y compramos 3 cajas. Así como, carajo, los 60 son mucha dosis para ella. Entonces, como no vienen tabletas, pues tenemos que, una de dos, o se lleva a la Medina, a la farmacia Medina, que se fraccione, o dos, pues le tenemos que pedir al paciente que abra la capsulita, que le vacíe el polvito y que le calcule la mitad y lo revuelva con alimentos o que se le dé una cucharita o algo así, y la otra mitad que la tape y la guarde para el día siguiente. Me han tocado familiares que dicen, no, pues la verdad, yo le tapo con un pedacito de migajoncito, con un pedacito de pan Bimbo, con ese le pongo un taponcito. Ah, bueno, pues si le funciona así, sin problema, ¿no? Ese es el único detalle con la duloxetina, que no viene en tabletas, es cápsulas, pero insisto, es de verdad excelente, buenísima que es la duloxetina. Insisto, vino a representar un gran cambio en lo que fue el manejo de abuelos. De gente joven no les sé decir, chavos, no es lo mío, pero por lo menos de abuelos deprimidos o ansiosos les ayuda bastante. Pero en general, insisto, si estás en el servicio, en tu clínica, y lo único que tienes a la mano es citalopram, pues ni pex, dale de ese, ¿sale? Si lo único que tienes es sertralina, pues ni pex, dale de ese, ¿sale? Y bueno, hay otro enfoque que utilizamos también, es para los pacientes que hacen somatización, es decir, aquellos pacientes que sus enfermedades psiquiátricas las vuelven
enfermedades físicas. Pero insisto, en el fondo, pues el problema está en la cabecita. En esos pacientes en especial se recomienda que utilices gabapentina, ¿vale? El único detalle es que la gabapentina, bueno, viene en cápsulas de 300 miligramos. Pues el único detalle es ese mismo, ¿no? Cápsulas y produce sedación. Entonces, pues igual, lo mismo, tenemos que indicarle que la fraccione y que se la lleve a la medina y que se la den en tabletitas de 100 miligramos y con ese le va a la gente bastante bien. Insisto, la gabapentina produce sedación, pero los síntomas de somatización te los estabiliza bien bonito también. Obviamente, como medicamento que produce sedación, pues va en la noche forzosamente. Lo podemos combinar también, bueno, no combinar, en realidad no se combinan, es uno u otro, pero no los dos. Utilizamos pregabalina, vienen tabletitas de 75 y en cápsulas, perdón, también, y 150 miligramos. Igual, misma condición, las de 150 no, o sea, no va para los viejos. La de 75, pues igual, si el paciente puede que las puede llevar a que se las fraccionen, pues entonces que le hagan capsulitas o tabletitas de 25 miligramos y con eso se lo lleva el abuelo bonito. Les induce el sueño, les calma esa somatización, los deja que descansen rico, les vuela el insomnio. A la gente le va bastante mejor. Pero vuelta a lo mismo. En nuestras unidades de salud, luego no hay ni gabapentina, ni mucho menos pregabalina. Entonces, la última opción, y eso debe usarse con cuidado, es la carbamazepina. Insisto, ojo, estas cosas son nada más auxiliares del manejo, no es el tratamiento como tal. El tratamiento es su antidepresivo más esta cosa. Bueno, la carbamazepina viene en tabletas de 200 y de 400 miligramos. Nosotros ocupamos nada más 200. Le damos media tableta vía oral por las noches. Traten de no utilizarlo más de 3 meses, exageradamente más de 6 meses. Y es que la carbamazepina, sí voy de acuerdo, ayuda a reducir la somatización, les induce el sueño, hace que duerman rico, que estén tranquilitos durante el día y demás. Literal, no le bajas el switch, no lo hacemos eso. Pero el uso crónico de carbamazepina nos expone a nuestros viejos a que hagan osteopenia o su hermana maligna, la osteoporosis. Por eso es que entonces la utilizamos por tiempos pequeños, y aquí se la anotamos, no, o sea, por tiempos prolongados. Para que no sea que le quitemos la somatización, pues después acabe osteoporótica la vieja, se caiga y se fracture, ¿no? Y pues sale junto con pegado, no nos gusta. Bueno, y lo que hemos dicho otras veces, no corregir los problemas de fondo. Si es diabético, estabilízalo, si es hipertenso, estabilízalo, si está desnutrido, haz que coma bien, si es oncológico, pues trata de que sea lo menos posible los efectos colaterales que le hagan, en fin, trata de mantener al abuelo, insisto, eutímico. Después de ese año mínimo de tratamiento, no lo anotamos acá. Bueno, sí pusimos por ahí en algún punto, ¿no? ¿Dónde? Acá está. Tratamiento un año, ¿sale? Después de ese año, ya lo has estado viendo cada mes. No se deben de retirar de manera brusca, así súbita. Tienes que empezar reduciendo la dosis a la mitad y después se los das día sí, día no, día sí, 2 días no, día sí, la mitad, insisto, y 3 días no, hasta que llegue el momento en que lo retires. Y tienes que estar vigilando que tu abuelo no te haga una recaída. Si tú lo notas en el control después de que empezaste la reducción, encuentras que tiene un yesabash que se disparó de nueva cuenta, ya te salió con un yesabash de 20 y antes lo tenías en 5 o 7 y ya te sale con 18,
No, dices, pues con la pena, este abuelo no ha superado todavía esa condición, vuelta de nuevo a reiniciar el tratamiento. Y se lo vas a tener entonces por el tiempo que haga falta, ¿vale? Acá es bien importante, chavos, cuando después de ese tiempo no se recuperan, es bien importante que te chequen cómo está la condición. Por ejemplo, pacientes de duelo, pacientes que tienen situación de duelo, que no han cerrado su ciclo. No es bueno. Insisto, necesitamos forzosamente de la psicoterapia. Les va a ayudar mucho a esas condiciones. Bueno, ¿estamos correctos entonces, chavos? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido bien? Todo muy bien, Doc. Todo light, todo sencillo, todo tranquilo. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Ok, bueno, un detalle. En el viejo joven, perdón, en el viejo decíamos, en general los viejos no tienen tanto problema de intento suicida, pero sí los hay. Y los que tienen todavía ese riesgo son los viejos jóvenes, ¿sale? Acuérdense que la gente puede tener antecedente de depresión antes y llegar a viejo y hacer un nuevo evento. Entonces, sean muy cuidadosos ahí de que no exista suspensión brusca del tratamiento. Si es un viejo joven, va a ser todavía muy funcional, muy funcional. No sé que le suspendan el tratamiento de golpe, se sienta mal, se suba a la azotea de su casa o del edificio y se aviente de cabeza. Entonces, buzos con eso, buzos con eso. También los hay, aquellos que ya tuvieron intento de suicidio antes. Ahí sí necesitamos trabajar forzosamente, además de psicología, necesitamos trabajar forzosamente con psiquiatría. Ellos son los que tienen más experiencia en esos asuntos, pero sí un paciente adulto mayor, digo, aunque su riesgo es mínimo, pero sí los hay, tienen intento suicida, entonces buzos con ese detalle, con ese asunto, ¿sale? Ok, estamos entonces de nueva cuenta. ¿Alguna otra duda, chavos? ¿Todo bien? ¿Todo light? Todo bien, doctor. Ok, chicos. Bueno, Sí, el día de todo mañana, bien. quien guste, nos encontramos entonces, chavos, en integración clínica. Vamos a platicar del caso que estuvo pendiente. La semana pasada tenía un montón de trabajo también, por eso no pude estar con sus compañeros de integración. Pero el día de mañana revisamos ese casito y, pues bueno, ya saben que integración es opcional para ustedes. No me queda, chavos, más que darle las gracias